Listo. ¿Qué tal? Bueno, me da mucho gusto presentar esta antología. Agradezco mucho la invitación para participar en esta presentación. En unos días viajo a la Universidad de Nueva York, donde estoy invitado para dar unos cursos, así que tal vez no estaré aquí en estos días. Esta antología tiene una serie de características que la distinguen de otras antologías de literatura mexicana contemporánea. Voy a hablar de 5 de estas características. En primer lugar, es una antología de minificciones, es decir, por una parte, en la antología incluí textos muy breves, de 25 distintos géneros de la minificción autónoma, ¿no? Es decir, hay materiales como aforismos, alegorías, crítica de cine, columnas periodísticas, bestiarios, definiciones, crónicas, fragmentos de diario, epígrafes, parábolas, poema en prosa, viñetas urbanas y así sucesivamente. Son 25 géneros de minificción literaria. Y por otra parte también incluye fragmentos de textos de extensión convencional, ¿no? Especialmente de novelas, crónicas y cuentos. Es decir, es una antología de prosa breve. Un antecedente importante es la antología que hicieron Borges y Bioy en el año 53, que se llama Cuentos breves y extraordinarios. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis también para distinguir lo que ocurre en relación con el fragmento literario en la tradición teórica. En la tradición clásica solamente se entiende un fragmento si uno conoce la totalidad a la que pertenece. En cambio, en la tradición moderna, cada fragmento puede ser leído de manera totalmente independiente de la totalidad a la que perteneció originalmente. Y en el contexto posmoderno existen estas dos posibilidades, ¿no? A lo que llamamos la naturaleza fractal de estos fragmentos, es decir, que puede ser leído como parte de una totalidad o puede ser leído de manera independiente, que es el caso de una antología. En segundo lugar, además de ser una antología de minificciones, esta es una antología de investigador, no es una antología de autor. La mayor parte de las antologías literarias son creadas por algún escritor, que por lo tanto forma parte del mapa que está cartografiando, ¿no? La ventaja de ser esta antología desde el punto de vista de un investigador es que, por una parte, permite mostrar la diversidad de registros literarios, en este caso, los que existen en la prosa mexicana durante los últimos 100 años. ¿No? Son varias generaciones, son 60 escritores. Y por otro lado, también permite mostrar la continuidad en la escritura de la minificción y en general de la prosa literaria en México durante estos 100 años. Aquí hay materiales con un alto gradiente poético, están hibridizados con géneros extraliterarios, y por lo tanto en general estos textos están alejados de la tradición oral. Al no ser una antología de autor, su objetivo no es mostrar los gustos del antologador, sino la existencia de tendencias literarias, de tradiciones literarias que pueden ser documentadas. Bueno, además de ser una antología de investigador y una antología de minificciones, en tercer lugar es también una antología literaria, es decir, no es una antología de carácter político o social o historiográfico, ¿no? Es decir, al margen de lo literario, lo cual significa, por una parte, que los textos han sido seleccionados básicamente por su valor literario, en este caso por representar el estilo de un autor o los rasgos de la minificción híbrida y cosmopolita mexicana, y por tener una cierta temperatura poética, ¿no? Y por otra parte, sin embargo, son textos que naturalmente, inevitablemente, reflejan o tematizan numerosos problemas sociales, distintos momentos históricos y acontecimientos políticos, o hay aquí cuestionamientos ideológicos. Por ejemplo, aparecen, por supuesto, la Revolución Mexicana, el 68, los estragos del proceso de urbanización, la violencia urbana, etcétera, etcétera.
En cuarto lugar, ya terminando, bueno, es también una antología anotada, en el sentido de que cada texto está comentado en la presentación. Por una parte, esto permite en el prólogo señalar cuál es el sentido particular de cada texto, sobre todo porque muchos de estos textos tienen una intención irónica y es conveniente advertir a un lector que no está familiarizado con estos autores cuál es el sentido de algunos de estos textos, ¿no? Cuyo contexto irónico se pierde si son leídos de manera literal. Y por otra parte, estas notas preliminares facilitan reconocer el valor que tiene cada texto en el conjunto. Por último, en quinto y último lugar, esta es una antología estructurada, en el sentido de que hay un orden lógico para la secuencia de los textos. En primer lugar, los textos están presentados en un orden rigurosamente cronológico, ¿no? Desde 1914, los primeros textos que aparecen en la antología de Ramón López Velarde, hasta el año 2013, o sea, son exactamente 100 años de literatura mexicana. Y en segundo lugar, estos escritores están agrupados en 6 grandes periodos, ¿no? Tenemos en primer lugar los precursores, a partir de 1910, donde tenemos a Ramón López Velarde, Julio Torri, Carlos Díaz Dufo II, Nelly Campobello, Martín Luis Guzmán, Alfonso Reyes y Salvador Elizondo, ¿no? Después viene la modernidad literaria, a partir de 1940, con Agustín Yáñez, Octavio Paz, José Alvarado, Juan Rulfo, Rosario Castellanos, Juan José Arreola y Carlos Fuentes. En tercer lugar están los años 60, que literariamente empezaron en 1966, y bueno, aquí están los primeros textos importantes de Carlos Monsiváis, Jorge Ibargüengoitia, René Avilés Favila, José Agustín, Sergio Golguas y Augusto Monterroso. Enseguida viene la sección más amplia de la posmodernidad literaria en México, a partir de 1970, con autores como Salvador Elizondo, Jorge Ayala Branco, Gabriel Said, Alejandro Rossi, Elena Poniatowska, Hugo Iriart, Bárbara Jacobs, Agustín Montreal, Guillermo Samperio, Sergio Pitol, Fabio Morábito, Rafael Pérez Gay, Marta Cerda, Guillermo Sheridan, Adolfo Costa y José Emilio Pacheco. Y por último se cierra con la sección del siglo XXI, a partir del año 2000, con textos de Guillermo Fadanelli, Eduardo Chin, Mónica Lavín, Heriberto Yepes, Alberto Chimal, Rogelio Guedea, Dina Grijalva, Juan Villoro y Agustín Cadena, ¿no? Y los cronistas de Tierra Adentro. Por último, es una antología estructurada porque esta periodización permite encontrar rasgos comunes a estas distintas generaciones de escritores. En conclusión, es una antología pensada para que sea leída por lectores que nunca han tenido acceso a ninguno de los escritores incluidos, que son precisamente los que constituyen el canon de la prosa mexicana moderna y posmoderna. Y al mismo tiempo esta antología ofrece una visión panorámica de la literatura mexicana en prosa, producida en estos últimos 100 años. Hay otras antologías importantes de prosa mexicana, ¿no? Muy recientemente se habían publicado las de Christopher Domínguez para la prosa también, José Agustín para la novela, y hay muchas antologías de cuento mexicano, Mario Muñoz, Gustavo Sáenz, Edmundo Valadez, etc. Pero todas estas fueron publicadas en el siglo pasado, en el siglo XX. La más utilizada, la más conocida, la de María del Carmen Millán, pero por ejemplo esta de María del Carmen tiene ya casi 50 años, ¿no? Que fue publicada. O bien hay antologías de géneros o de temas específicos, cuento erótico, cuento urbano, cuento fantástico, de ciencia ficción, de terror, humorístico, etc. O se limitan precisamente solo a un género, cuento, novela, poesía, ensayo, aforismo, en fin. Entonces también era conveniente tener una antología que incluya todas las formas de prosa y que esté actualizada, que cubra este periodo de 100 años. Creo que la originalidad de esta propuesta es que, además de ser anotada y estructurada, es panorámica, ¿no? Y tiene entonces, como decía, minificciones en los dos sentidos del término. Contiene textos de extensión originalmente muy breve y fragmentos muy breves de textos originalmente más extensos. Bueno, este es el contenido. Por supuesto agradezco a la Dirección de Literatura de Bellas Artes y a las ediciones del Ermitaño la oportunidad de tener el privilegio de haber
elaborado esta antología, y creo que ahora habrá que esperar la respuesta de los lectores a los que está dirigido originalmente, y también creo que será importante poder difundirla en español o traducirla a otras lenguas, a inglés, francés, alemán, ¿no? Y conocer la respuesta de los mismos autores y de distintos tipos de lectores. Gracias.